El yo forma parte de la teoría estructural de la mente de Sigmund Freud. Comienza a surgir en el recién nacido del contacto del ello con el mundo. Se rige por el principio de la realidad y su función es la de demorar o posponer la descarga instintiva o pulsional. Una parte del yo es inconsciente, otra parte consciente y otra preconsciente. Esta última puede hacerse consciente rápidamente en caso de ser necesario. Podemos considerar que si el ello es animal y el superyo cultural, el yo es humano. El yo desempeña la función de conciliar al ello, al superyo y al mundo exterior. ¿No sería sensacional poder obtener todo lo que deseamos? Desafortunadamente o afortunadamente, la vida no es tan fácil. Todos conocemos la frustración de no poder satisfacer nuestros deseos, pero por fortuna podemos culpar al yo. El yo es el segundo componente mental de la personalidad y su función principal es mediar entre las exigencias del ello y el mundo que nos rodea. En otras palabras, la realidad, hasta ahora, da la sensación de que si no fuera por la realidad, viviríamos más contentos. A pesar de que el yo entra frecuentemente en conflicto con el ello. Satisfacer nuestros deseos no es imposible. El yo es como el representante de un atleta famoso. Aunque el atleta insista en que solo le interesan los contratos multimillonarios, su representante se encarga de recordarle que ser tan exigente puede ser contraproducente. Por lo tanto, para otorgarle lo que desea sin tener que pagar un precio demasiado alto a largo plazo, el yo negocia con el ello. El yo realiza esta importante labor. Por una parte, transformando las poderosas fuerzas del ello en modalidades de satisfacción más útiles y realistas. Y por otra parte, encauzando su fuerza y regulándola para obtener satisfacción a pesar de las limitaciones que impone la realidad.